Buenos días, alumnos. Sean bienvenidos a esta clase. Mi nombre es Rosa Quispe Evaristo. Quien le habla va a dictar el curso de Geometría, que pertenece al área de Matemática, en el Instituto Educativo Privado La Sorbona, sede Cercado de Lima. En el día de hoy nos corresponde el tema de ángulos, pero el tema de ángulos es tan amplio que nos corresponde más videoclases. Así que empecemos con la primera parte del tema de ángulos. Antes de empezar con la definición del ángulo, vamos a tocar algunos temas básicos. Por ejemplo, ¿sabes tú lo que es un rayo? Un rayo es una línea recta que comienza en un punto determinado y se extiende a una dirección. Aquí podemos ver el ejemplo. Vértice. Un vértice es el punto en donde se unen dos segmentos para formar un ángulo. Y un ángulo es el espacio que existe entre dos rayos unidos por un punto llamado vértice. Además, los ángulos suelen medirse en grados. Por ejemplo, aquí tenemos un vértice y dos rayos. Como pueden ver, hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con ángulos con una gran abertura. Y ahora sí, ya teniendo una idea básica del ángulo, veamos la definición. El ángulo es una figura geométrica formado por dos rayos que tienen el mismo origen, llamado vértice. ¿Y cuáles son los elementos del ángulo? Los dos rayos que forman el ángulo son los lados. Recordemos el vértice O. ¿Y cómo vamos a denotar los ángulos? Con la primera letra que se asigna al rayo, con el vértice en el centro y la letra que denota el segundo rayo. Recuerden, el rayo es la línea recta que comienza en un punto determinado y se extiende a una dirección. Y el vértice es el punto donde se unen los dos rayos que forman un ángulo. Ahora, ya teniendo la definición de un ángulo, empecemos con la clasificación según su medida. Recuerda que un ángulo se mide en grados. Ángulo recto. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Aquí podemos ver en el ejemplo. Y se denota poniendo un pequeño cuadrado cerca del vértice. Y así es que se forma nuestro ángulo recto de 90 grados. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Aquí podemos ver en el ejemplo cómo se está formando nuestro ángulo agudo. Es menor que 90 grados y en este ejemplo se forma el ángulo de 95 grados. Ángulo obtuso. El ángulo obtuso es un ángulo mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. En el ejemplo podemos ver cómo se está formando un ángulo de 130 grados. ¿Qué sería un ángulo obtuso? Porque es mayor de 90 grados, pero menor que 180 grados. Ahora veamos el ángulo llano. El ángulo llano siempre mide 180 grados, que es equivalente a dos ángulos rectos. En el ejemplo podemos ver el ángulo llano. Ahora mencionemos el ángulo completo. Es aquel que mide 360 grados. Es decir, que es el ángulo más grande que existe.
Ahora mencionemos qué son los ángulos consecutivos. Son aquellos que tienen el mismo vértice y un lado común. Es decir, que está uno al siguiente del otro. Ahora veamos ángulos complementarios, que son la suma de dos ángulos que nos van a dar de resultado 90 grados. En el ejemplo podemos ver que tenemos un primer ángulo de 30 grados y consecutivamente uno de 60 grados. Sumándolos nos forman un ángulo de 90 grados, o también conocido como ángulo recto. Ahora veremos ángulos suplementarios. Son aquellos ángulos que sumando nos van a dar de respuesta 180 grados, es decir, un ángulo llano. Acá en el ejemplo podemos ver que el primer ángulo es de 20 grados y el siguiente es de 160 grados. Si los sumamos ambos, 20 grados más 160 grados nos da de respuesta 180 grados. Estos son ángulos suplementarios. Hasta aquí llegaremos respecto al tema de ángulos. Pero recordar la diferencia entre ángulos suplementarios y ángulos complementarios. Y no olvidar la clasificación de los ángulos. En el siguiente video vamos a ver las operaciones con las medidas de los ángulos, como la adición y la sustracción. Espero que se encuentren muy bien de salud. Por favor, permanecer en casa y hasta el siguiente video clase.